El Gran Hotel Torre de Oro de Málaga, una joya arquitectónica que había resistido el paso de más de 100 años con una gracia inigualable, se preparaba para lo que se convertiría, sin que nadie lo sospechara, en una noche de asombro y revelación. La ciudad, bañada por un atardecer dorado de promesas andaluzas, servía de telón de fondo para la cena de gala. El motivo era la visita de Manuel García, un titán de las finanzas y la tecnología proveniente de Japón, cuya influencia se extendía por continentes y cuya riqueza se medía en cifras impensables para la mayoría de los mortales. A sus 72 años, Manuel era un hombre que inspiraba tanto respeto como temor. Vestía un kimono formal negro Haori Hakam, una elección que, para cualquier entendido en la cultura nipona, proclamaba la seriedad y la solemnidad de su propósito. No estaba en Málaga por la firma de contratos multimillonarios o por la adquisición de nuevos activos, sino por una búsqueda que había consumido su alma durante 4 largas décadas. El restaurante con estrella Michelin, el orgullo gastronómico del hotel, estaba en ebullición. El chef Pablo Sanz y su equipo habían trabajado con la precisión de un reloj suizo durante semanas para diseñar un menú que fusionaba la esencia andaluza con sutiles toques japoneses, un guiño respetuoso al invitado de honor. En el salón, 50 invitados de la alta sociedad malagueña observaban con una mezcla de curiosidad y deferencia al anciano japonés, sentado en la mesa principal, bajo la majestuosa araña de cristal veneciano que había iluminado incontables banquetes reales. El director del hotel, Javier López, con 50 años de experiencia dirigiendo establecimientos de lujo, sentía que su impecable historial estaba a punto de ser puesto a prueba. Cada preparativo, desde la suite presidencial con vistas a la Alcazaba hasta la selección del Champagne Perignon de 1998, había sido ejecutado con una maestría que rozaba la obsesión. Pero el destino, como un guionista travieso, se burlaría de toda esa meticulosidad. El momento de la verdad llegó con el primer plato, un delicado arroz caldoso al saque con gambas de Huelva. Manuel García tomó apenas una cucharada. En lugar de una expresión de deleite, su rostro se ensombreció. Dejó los cubiertos con una lentitud deliberada, un gesto más elocuente que cualquier grito, y comenzó a hablar en japonés, primero en un tono de profunda frustración, y luego con creciente agitación. Su asistente, Iker Jiménez, un joven profesional de la traducción, intentó interceder balbuceando algo sobre un supuesto problema con la sazón, pero sus palabras eran vagas y su incomodidad evidente. El verdadero mensaje de Manuel era demasiado profundo, demasiado personal, para ser reducido a una queja culinaria. Javier López, sudando profusamente bajo su smoking perfectamente cortado, intentó acercarse con una sonrisa de manual, pero el multimillonario lo ignoró, acelerando su monólogo. Sus manos temblaban mientras señalaba el plato, luego el salón y finalmente algo que nadie, excepto una persona en la sala, podía descifrar. Los 50 invitados murmuraban. El prestigio de 100 años del hotel pendía de ese hilo de incomprensión. El chef Pablo Sanz abandonó la cocina, su rostro enrojecido, defendiendo la calidad inmaculada de sus ingredientes. Pero era obvio, para quien entendía el idioma, que las palabras de Manuel giraban en torno a un concepto completamente diferente. 40 años atrás, una promesa, Málaga y flores de cerezo. La situación se deterioraba por segundos. Manuel se puso de pie, su voz cargada de una emoción tan intensa que parecía a punto de estallar. Iker Jiménez se había paralizado por completo, incapaz de asumir la presión de traducir la agonía de su jefe. El director Javier sentía que el suelo se hundía bajo sus pies.
Fue en ese instante crítico, cuando la reputación del Torre de Oro parecía condenada, que se produjo el primer acontecimiento milagroso de la noche. Desde el rincón más alejado del salón, donde las camareras junior esperaban silenciosamente para retirar los platos, se destacó una figura. Era María González, una joven de 25 años que había estado observando la escena con el corazón palpitando. Para el hotel, ella era simplemente la chica que limpia las mesas, pero en ese momento se convirtió en el faro de esperanza. Había entendido cada palabra de la desesperada súplica de Manuel, y su conciencia le dictó que lo que el magnate intentaba comunicar era demasiado importante para que el protocolo lo silenciara. Violando la estricta normativa interna y el convenio colectivo de hostelería español, que prohibía al personal subalterno interactuar directamente con los clientes de ese nivel, María atravesó el salón. Su uniforme inmaculado, su cabello castaño recogido en un moño riguroso y su paso firme contrastaban con el pánico general. Se detuvo frente a Manuel García y con una voz clara y respetuosa pronunció las palabras que detuvieron el tiempo. Un japonés perfecto. El silencio que siguió fue tan absoluto que la caída de un pétalo habría sonado como una explosión. Manuel, el multimillonario imperturbable que había enfrentado crisis económicas globales, miró fijamente a María como si hubiera visto un espectro. La camarera que nadie había notado estaba hablando su lengua con una fluidez que revelaba años de estudio y una comprensión profunda de su cultura. El director Javier López estaba completamente perdido. Su cerebro profesional luchaba por conciliar a la empleada que él apenas registraba con la intérprete que salvaba su hotel. Pero Manuel ya no miraba al director. Sus ojos, lentamente anegados en lágrimas, se fijaron en María. Con un gesto de profundo respeto cultural, ella ejecutó una reverencia impecable, confirmando su comprensión del delicado momento. En ese momento de conexión, Manuel tomó una decisión que Javier reconoció instantáneamente como un imperativo más allá de un incidente diplomático. Esto era dolor auténtico, era una súplica. De forma milagrosa, la crisis se transformó en una oportunidad de servicio extraordinario. En pocos minutos, Javier López acompañó a Manuel, a Iker y, por supuesto, a María, al salón privado de la dirección, un lugar de elegante intimidad con sillones de cuero y vistas a la alcazaba iluminada. El director ordenó el servicio de té ceremonial japonés, ejecutado con la precisión que el protocolo del hotel exigía, demostrando que el Torre de Oro estaba listo para abrazar la cultura de su huésped. En ese espacio de confianza, con María traduciendo no solo las palabras, sino el alma de cada frase, Manuel comenzó a contar la historia de 40 años. Era 1985, y él, con 32 años, había viajado a Málaga para estudiar arquitectura mudéjar, soñando con llevar la estética andaluza a Japón. Un día, en los jardines del Jardín Botánico Histórico La Concepción, vio a una joven japonesa de 25 años sentada bajo un naranjo, llorando. Era Akiko Sato. Akiko había llegado a Málaga para estudiar flamenco, pero su familia en Japón la había repudiado por elegir el arte en lugar de un matrimonio arreglado, un destino preestablecido. La voz de Manuel tembló al continuar. Él la había ayudado. Había conseguido que la contrataran como intérprete en un pequeño centro cultural. Compartieron un pequeño apartamento en la bohemia calle Granados, en el barrio de la Merced. Durante 2 años fueron inseparables. Ella le enseñó a ver la belleza con los ojos de un artista. Él le prometió que un día regresarían juntos a Málaga, como personas exitosas para celebrar su amor bajo los naranjos en flor. Esta promesa era el centro de su vida, pero entonces, en Japón,
La familia de Manuel sufrió una devastadora crisis financiera. Su padre, el fundador de la empresa, estaba a punto de ver cómo 100 años de trabajo se desmoronaban. Manuel tuvo que regresar inmediatamente, prometiendo a Akiko que volvería en 6 meses. Salvar la empresa requirió 3 años de trabajo brutal, noches sin dormir y decisiones despiadadas en el mercado financiero. Cuando finalmente tuvo tiempo para volver a Málaga, Akiko se había desvanecido. No dejó notas ni rastro. Manuel contrató investigadores privados y puso anuncios por toda la ciudad, pero fue como si ella hubiera sido borrada de la faz de la tierra. Él construyó su imperio, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Japón, pero durante 40 años, cada primavera, cuando los cerezos florecían en Tokio, él solo pensaba en la promesa rota bajo los naranjos. El segundo momento de la noche, un auténtico milagro de la providencia, llegó cuando Manuel extrajo del bolsillo interior de su kimono una carta envejecida con un matasellos de Málaga fechado en 1987. 3 semanas antes, esta carta había llegado a su holding en Tokio, cruzando 4 décadas de olvido. Dentro había un dibujo en acuarela del jardín botánico con 2 figuras bajo un naranjo. En el reverso, escrito en japonés con una caligrafía temblorosa, había unas pocas palabras que habían hecho temblar las manos del magnate. Nunca olvidé nuestra promesa. Te espero en Málaga, donde todo comenzó. El corazón de María González se aceleró al traducir. Akiko estaba allí, en Málaga, pero Manuel no sabía dónde. Había revisado todos los hoteles de lujo, todas las direcciones antiguas, pero el jardín botánico era vasto. No sabía el punto exacto de encuentro. Su frustración y desesperación eran tales que, al ver las flores de azahar que el hotel había dispuesto en la mesa esa noche, algo en él se había roto, llevando a su súplica desesperada. En ese momento de profunda revelación, Elena Ortega, la venerable propietaria de 80 años del Gran Hotel Torre de Oro, que había entrado discretamente y escuchado toda la historia, tomó una decisión. Con la sabiduría de sus 8 décadas de vida y entendiendo que estaban frente a una historia de amor que merecía un final feliz, dio permiso formal a María para que se dedicara por completo a la búsqueda. Si hay una historia de amor que rescatar después de 40 años, este hotel hará su parte, afirmó con una voz de autoridad tranquila. Esta decisión, tomada en la esfera privada, no solo validaba la acción prohibida de María, sino que la convertía en una heroína con el apoyo total de la dirección, un ejemplo milagroso de la primacía del corazón sobre el reglamento. El destino de Manuel García y de Akiko Sato había sido puesto en manos de una joven camarera con un don lingüístico inusual y un alma noble. El primer capítulo cerraba con la esperanza encendida, con 2 almas unidas en una búsqueda épica contra el tiempo, decididas a que el amor encontrara su camino a casa. El amanecer se asomó sobre Málaga, tiñendo de rosa y naranja la alcazaba, mientras en el salón privado del Gran Hotel Torre de Oro el improvisado equipo de búsqueda planificaba la estrategia. Manuel García, el magnate, ya no se veía como un poderoso empresario, sino como un hombre consumido por la esperanza y el miedo, apoyado en el brazo firme y tranquilizador de María González, la joven camarera convertida en intérprete y ahora, milagrosamente, en detective de un amor de 40 años. El director Javier López y el asistente Iker Jiménez observaban, transformados en cómplices de esta gesta romántica. La decisión de Elena Ortega, la propietaria del hotel, de dedicar el 100% de los recursos de su personal a la búsqueda, fue el primer milagro logístico de la mañana, un gesto de generosidad que desafiaba la fría lógica empresarial, demostrando que el alma del Torre de Oro estaba ligada a la felicidad de sus huéspedes. La primera parada, como era de esperar, fue el Jardín Botánico Histórico La Concepción,
el lugar donde las vidas de Manuel y Akiko Sato se entrelazaron por primera vez en 1985. Bajo el sol de la mañana, el jardín era un laberinto de belleza botánica. Manuel guió al equipo hasta el punto exacto, un naranjo viejo y nudoso, cuyas raíces profundas parecían haber guardado el secreto de su promesa durante 4 décadas. Al señalar el árbol, una punzada de dolor visible atravesó su rostro. Akiko había prometido esperarlo. ¿Cómo era posible que ese mensaje de la acuarela hubiera aparecido solo ahora? Fue María quien, con su aguda observación y su mente joven, pensó fuera de los límites del recuerdo. Mientras Manuel se sentaba en un banco, visiblemente agotado, ella escudriñó los alrededores. La ley española de protección de datos y la privacidad de las personas era su principal barrera, pero María confiaba en la calidez del carácter andaluz. Se fijó en una anciana acuarelista que, día tras día, inmortalizaba la flora en una zona cercana a una de las fuentes. Acercándose con una sonrisa educada, María, sin revelar el nombre completo de Akiko ni la magnitud de la búsqueda, preguntó sutilmente por pintoras japonesas que hubieran frecuentado el jardín a mediados de los 80. La respuesta de la anciana pintora, cuyo nombre era Dolores, fue el segundo pequeño milagro. Sus ojos se iluminaron. ¡Claro que sí! Akiko, la artista del flamenco y las flores de azahar, la que pintaba como si el color fuese el alma de una promesa. Dolores, que había pintado en el Botánico durante más de 30 años, relató que Akiko solía trabajar allí cada domingo, siempre hablando de un amor prometido. Sin embargo, Dolores añadió el dato más amargo y crucial. Dejó de venir hace 10 años. Me comentó que su salud se había resentido y se había mudado a una residencia de ancianos. Manuel tuvo que sentarse. El cansancio de 4 décadas de culpa y la revelación de la enfermedad de Akiko le cayeron encima. Una residencia de ancianos en Málaga y sus alrededores había decenas, todas bajo la estricta protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el OPD-GDD. Para el equipo, la tarea era casi imposible. Intentar obtener información sin ser un familiar directo o sin una orden judicial, algo impensable en el marco legal español en un lapso de 24 horas, era un callejón sin salida burocrático. No obstante, la fe de María era inquebrantable. Durante los siguientes 2 días, el equipo, con el discreto apoyo de Javier López, que movilizó su red de contactos en el sector sanitario privado de Andalucía, visitó 12 residencias, desde las más modestas hasta las más lujosas. Manuel mostraba la fotografía antigua de Akiko a directores y enfermeras, contando una versión resumida y urgente de su historia. En cada lugar, la respuesta era la misma. Nadie con ese nombre registrado, o un frío silencio debido a la LOPD-GDD. La ley, diseñada para proteger la privacidad, se había convertido irónicamente en el obstáculo más formidable para el reencuentro de 2 almas. La noche del tercer día, con apenas 24 horas antes del regreso forzoso de Manuel a Tokio, la atmósfera era de derrota. El hombre de negocios más poderoso de Japón estaba al borde de la desesperación. Estaban agotados. Manuel permanecía en silencio, su mirada fija en la oscuridad del cielo malagueño. En ese momento de mayor oscuridad, María González tuvo una corazonada que fue el tercer milagro de la historia. Volvió a la carta. Leyó las palabras que había traducido. Te espero donde todo comenzó. El equipo había asumido que el punto de partida era el jardín botánico, su lugar de encuentro. Pero ¿y si se refería al nido de amor? El lugar donde se había forjado su vida juntos. Los ojos de María se iluminaron con una intensidad tal que detuvo el torrente de pensamientos negativos de Manuel. Se giró hacia el magnate con una urgencia palpable.
preguntándole por la dirección exacta de su apartamento en el barrio de la Merced. Manuel, concentrándose con una intensidad que demostraba la fuerza de su memoria emocional, buscó en un rincón olvidado de su mente, y lo encontró. Calle Granados, número 17, un pequeño apartamento en el tercer piso, con un balcón que daba a los tejados de la Merced. El detalle, la precisión después de 40 años, fue un milagro neuronal que demostraba que el amor había mantenido viva esa dirección en su cerebro, incluso cuando el resto de su vida estaba dedicada a las finanzas. Sin perder un segundo, el equipo se dirigió al barrio de la Merced. Eran las 10 de la noche cuando entraron en las callejuelas empedradas, iluminadas por faroles antiguos. El barrio, vibrante y lleno de vida nocturna, latía con el ritmo del flamenco. Calle Granados era estrecha y pintoresca, con fachadas blancas y rejas de hierro forjado. El edificio del número 17 tenía una puerta de madera maciza y un portero automático oxidado. Aquí se produjo el cuarto milagro, un milagro de la memoria colectiva. María comenzó a tocar todos los timbres. Al cabo de unos minutos, una voz respondió, molesta por la interrupción nocturna. Pero después de que María explicara con tacto que buscaban información sobre alguien que vivió allí en los 80, una voz diferente, más anciana y curiosa, tomó el interfono y dijo que bajaría. La señora Pura, la vecina de 80 años, que vivía en el edificio desde hacía 50 años, abrió la puerta. Su rostro, marcado por el tiempo, se iluminó al escuchar el nombre de Akiko. Claro que me acuerdo de Sakura, refiriéndose a la versión original de Akiko. La pintora japonesa del tercer piso, tan amable, siempre con sus pinceles, de 1985 a 1987. Cuando Manuel se adelantó, preguntando con voz temblorosa por el paradero de Akiko, Pura lo miró fijamente. Sus ojos se abrieron con un reconocimiento súbito y espectacular. «Pero si eres tú, eres Manuel, el novio japonés del que Akiko siempre hablaba, el que iba a volver». Fue un momento de suspensión del tiempo, un plot twist de la vida real que dejó al equipo sin aliento. Pura, llevándose una mano al corazón, visiblemente emocionada, confirmó que Akiko había esperado durante años, yendo cada día al jardín botánico, esperando el regreso de Manuel. Luego, cuando perdió las esperanzas, había dejado Málaga, pero justo antes de irse, había dejado un mensaje. Y aquí llegó el quinto milagro, el eslabón final de la cadena. Akiko le había dicho a Pura que, si algún día alguien venía a buscarla, le dijeran que fuera a la iglesia de San Juan Bautista. Allí, ella habría dejado algo permanente, algo que resistiría el tiempo. El equipo no lo dudó. Corrieron hacia la iglesia de San Juan Bautista a solo 5 minutos a pie, como si estuvieran en una carrera contra el destino. Un multimillonario de 72 años, una camarera de 25, un director de hotel, un asistente japonés, todos unidos por la urgencia de una promesa. La iglesia, antigua y majestuosa, estaba cerrada por la noche, protegida por la ley española como bien de interés cultural. Pero María conocía al párroco, don Francisco, que vivía en la casa parroquial contigua. Tras tocar insistentemente y contarle la increíble historia de forma rápida al sacerdote que había abierto la puerta en bata, don Francisco recordó. Claro, hace unos 20 años, una mujer japonesa anciana, una pintora de ojos tristes pero manos maestras, había pedido permiso para pintar un pequeño fresco en la capilla lateral. Había dicho que era un regalo a la iglesia en memoria de un amor que se había apartado de la vida, un amor que se había extinguido con el tiempo. El fresco, dijo don Francisco, todavía estaba allí. El equipo entró en la iglesia a oscuras, solo con unas pocas luces encendidas por el sacerdote. El ambiente era sagrado, la historia de amor resonando en las naves góticas. En la capilla lateral dedicada al Cristo de la Salud, allí estaba,
un pequeño fresco, no más grande de 1 metro cuadrado, pintado con una delicadeza y maestría extraordinarias, que representaba dos figuras, un hombre y una mujer, bajo un naranjo en flor. Sus rostros, aunque no completamente definidos, eran inequívocamente Manuel y Akiko. Debajo del fresco, el milagro final del arte y la persistencia. En caracteres japoneses minúsculos pero legibles, había un mensaje que María tradujo con la voz quebrada por la emoción. Las palabras de Akiko hablaban de una promesa nunca olvidada, de una espera que duró toda una vida, y finalmente de una dirección: Residencia Los Pinos, Avenida de la Aurora, 245, con la súplica final de «Ven antes de que sea demasiado tarde», firmada con una simple A. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Manuel García cayó de rodillas frente al fresco. Las lágrimas fluyeron libremente. El mensaje de Akiko había estado allí durante 19 años, esperando en silencio en una capilla de Málaga, en un lugar donde nadie pensaría buscar. El arte, como un puente milagroso, había superado las leyes de la física y la burocracia para unir a dos almas. Javier López ya estaba al teléfono, usando su influencia con la gerencia de la residencia Los Pinos. La conocía. Era un centro privado de lujo en la zona de Teatinos, muy discreto. Podían llegar en 20 minutos. El viaje en coche a través de Málaga de noche fue surrealista. Manuel, en el asiento trasero, apretaba la fotografía de Akiko, sus ojos fijos en el vacío, el miedo palpable. ¿Y si Akiko lo odiaba por haberla abandonado? ¿Y si los 40 años eran un abismo insalvable? María, sentada a su lado, le sostuvo la mano en silencio. Era un gesto de consuelo que trascendía las barreras culturales y las jerarquías sociales. Con esa simple acción, le transmitió sin palabras el mensaje que ella misma había descifrado. Una persona no pinta un fresco de amor si odia, lo pinta si todavía ama desesperadamente. Su mensaje de esperanza era el último aliento que Manuel necesitaba antes de enfrentarse al momento que había esperado toda su vida. El vehículo se dirigió a la residencia, donde el último capítulo de su historia de amor estaba a punto de comenzar bajo la protección de la noche. El coche se deslizó por la avenida de la Aurora hacia la residencia Los Pinos, un elegante edificio del siglo XVII en el tranquilo barrio de Teatinos. El viaje, que duró apenas 20 minutos, fue para Manuel García la travesía de 40 años. El miedo era una presencia palpable en el habitáculo. El magnate, el hombre que controlaba vastos imperios financieros, se había convertido en un simple mortal a merced de la emoción. María González, sintiendo la tensión en la mano de Manuel, le recordó la belleza del fresco. «Akiko no solo lo pintó, señor García», susurró con dulzura. «Lo escondió. Es la mayor prueba de que nunca dejó de quererle». Esta simple verdad, un milagro de la lógica emocional, infundió a Manuel la fuerza para enfrentar el momento. Al llegar, la residencia Los Pinos se erigía como un faro de paz, rodeada de un parque centenario. A las 11 de la noche, las normas de visita eran estrictas, pero el director del Hotel Torre de Oro, Javier López, había movilizado el último de sus milagros logísticos. Había contactado con la directora, la doctora Laura Fernández, una mujer conocida por su humanidad, exponiéndole la increíble y romántica odisea. La doctora Fernández los esperaba en la entrada, una figura serena de unos 50 años. Una historia de amor que desafiaba 4 décadas era, para ella, una urgencia médica del corazón. Explicó que Akiko Sato era residente desde hacía 10 años, adoptando legalmente el nombre de Elisa Ramos para una plena integración en la sociedad malagueña, una decisión que el derecho civil español ampara. Tenía 71 años.
Sus problemas cardíacos y la artritis exigían cuidados constantes, pero su mente estaba lúcida y su alma, la más querida del centro, se dedicaba a pintar acuarelas. Siempre hablaba de un hombre que había amado de joven, de una promesa hecha bajo el naranjo. La doctora Fernández los guió por pasillos silenciosos de mármol. El corazón de Manuel latía al ritmo de un tambor desesperado. Se detuvieron ante una puerta con una placa de latón. Habitación 217 E. Ramos. Era tarde, y Akiko probablemente estaba durmiendo, pero la doctora asintió, indicando que el momento no podía esperar. Tocó delicadamente, sin respuesta. Abrió despacio la puerta. La habitación estaba en penumbra. Solo una pequeña lámpara en la mesita de noche proporcionaba luz. En la cama, una figura delgada giró lentamente la cabeza. Cuando la luz tenue la iluminó, Manuel García sintió que la respiración se bloqueaba en su garganta. Habían pasado 40 años. El cabello, antes negro e intenso, se había vuelto cano y el rostro estaba marcado por el tiempo y la vida, pero los ojos, esos ojos profundos y oscuros, eran exactamente los que él había visto por primera vez llorando bajo el naranjo en 1985. Eran los ojos de Akiko, su Akiko. Manuel atravesó la habitación y cayó de rodillas junto a la cama, tomando las manos frágiles de Akiko entre las suyas. Las palabras que siguieron fueron en japonés, pero su significado era universal. Eran disculpas por 4 décadas de ausencia, explicaciones apasionadas de cómo la había buscado y promesas, nuevas promesas, de que jamás volvería a dejarla. Akiko no podía dejar de llorar, lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Había esperado tanto, había llegado a pensar que él había partido de este mundo, que la había olvidado. Pero él estaba allí. Había vivido en su corazón cada momento de esos 40 años. María, Javier, Iker y la doctora Fernández se retiraron en silencio al pasillo, ofreciendo a los amantes la privacidad que merecían, un gesto de respeto humano que superaba cualquier protocolo. A través de la puerta entornada, escucharon una conversación en japonés, un río desbordado de emociones. Palabras de amor, arrepentimiento, perdón y alegría, mezcladas en una sinfonía de 4 décadas reprimidas. Akiko contó cómo había seguido pintando, cómo había esperado 3 años antes de comprender que la vida de él quizás no le permitiría regresar, pero nunca pudo dejar Málaga. Era la ciudad donde habían sido felices. Cambió su nombre para facilitar su nueva vida, trabajó como profesora de arte y nunca regresó a Japón, porque no quería estar lejos del lugar de su promesa. Manuel confesó que había construido un imperio vacío. Se había casado con una mujer elegida por su familia, tuvieron un hijo, pero el matrimonio fue frío. Su esposa había cesado de existir 5 años antes y su hijo ya gestionaba la empresa. Por fin era libre, pero temía que fuera demasiado tarde. La voz de Akiko, aunque frágil, resonó con una firmeza que fue el 6º milagro. Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. Él estaba allí ahora, y eso era lo único que importaba. El amanecer encontró a Manuel sentado junto a la cama de Akiko, sus manos unidas, hablando de 40 años perdidos y de los días que les quedaban. La doctora Fernández entró discretamente con café, explicando que Akiko tenía graves problemas cardíacos y necesitaba cuidados permanentes. El viaje largo no era una opción. La respuesta de Manuel fue inmediata, otro milagro de la voluntad. Él se quedaría. Su asistente, Iker, podía gestionar la empresa de forma remota. Tras 40 años persiguiendo el éxito, era hora de perseguir lo que realmente importaba, el amor. Akiko protestó débilmente, sin querer que abandonara su vida por ella. Manuel respondió con una firmeza que no admitía discusión. Aquella vez elegí el deber familiar. Esta vez
te elijo a ti. Elijo el amor. En los días siguientes, Málaga fue testigo de algo extraordinario y profundamente inspirador. Manuel canceló su regreso a Japón, enviando ondas de choque positivas a través del mundo financiero. Alquiló una suite permanente en el Gran Hotel Torre de Oro, no por necesidad, sino para honrar el lugar y a las personas que hicieron posible el reencuentro. Un acto de profunda gratitud. Cada día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Manuel se sentaba junto a Akiko en la residencia Los Pinos. Hablaban, reían y recuperaban 40 años. Él le mostraba cómo la tecnología había cambiado el mundo. Ella le enseñaba sus cuadros, cientos de acuarelas de naranjos en flor, pintadas año tras año como una oración silenciosa, una expectativa que nunca se había apagado. María González los visitaba a menudo, llevando flores frescas del botánico y noticias del hotel, desarrollando un vínculo profundo con la pareja, convirtiéndose en una especie de hija adoptiva. Los dos ancianos desarrollaron un lenguaje silencioso, hecho de miradas y manos, que se apretaban con una ternura infinita. 2 semanas después del reencuentro, Manuel orquestó su 7º y más grande milagro. Con la ayuda de María, Javier y un ejército de jardineros y paisajistas locales, transformó el jardín de la residencia Los Pinos. Los naranjos existentes fueron cuidados con maestría japonesa y andaluza, podados y mimados con paciencia. A finales de abril, contra todo pronóstico botánico, los naranjos florecieron en su máximo esplendor. Una alfombra de pétalos blancos y el aroma del azahar convirtieron el jardín en un paraíso intensificado, un pedazo de sueño finalmente hecho realidad. Ese día, con el permiso de los médicos y bajo estricta supervisión de la doctora Fernández, Akiko fue llevada al exterior en una silla de ruedas. Vestía un hermoso kimono azul que Manuel le había regalado. Manuel, con su kimono formal negro, la misma vestimenta que llevaba en el restaurante aquella noche, se situó junto a ella bajo los naranjos en flor. Rodeados de 50 testigos emocionados, el personal del hotel, los huéspedes de la residencia, don Francisco el párroco, la señora Pura de calle Granados e incluso el chef Pablo Sanz, Manuel y Akiko pronunciaron los votos que debieron intercambiar 40 años atrás. No fue un matrimonio legal, ya que ambos eran demasiado mayores y enfermos para preocuparse por trámites burocráticos, pero fue un acto de amor real, bendecido por don Francisco. Los pétalos de naranjo cayeron como confeti natural, ofrecido por la propia naturaleza, y en ese momento perfecto, 2 almas separadas durante 40 años fueron nuevamente una sola. En los meses que siguieron, Manuel transformó su vida por completo. Vendió la mayor parte de su imperio, manteniendo solo lo suficiente para garantizar la seguridad financiera de su hijo y herederos. El resto lo donó a fundaciones artísticas y culturales que promovían intercambios entre Japón y España, construyendo puentes entre las dos culturas que habían forjado su historia de amor. Creó la beca Akiko Sato para jóvenes artistas japoneses que quisieran estudiar en España y estableció que el Gran Hotel Torre de Oro tendría para siempre una suite Akiko, una habitación reservada gratuitamente 1 semana al año para parejas que se reunían después de largas separaciones, un legado de esperanza. María González recibió una promoción milagrosa y extraordinaria, convirtiéndose en la directora de Relaciones Internacionales del hotel. Su talento lingüístico y su sensibilidad cultural fueron reconocidos, demostrando que en el Torre de Oro, el corazón y el talento valían más que cualquier antigüedad. Elena Ortega, la propietaria, bromeaba diciendo que nunca imaginó que contratar a una camarera que hablaba japonés salvaría no solo un amor, sino el alma misma de su hotel.
18 meses después del reencuentro, en una tarde de primavera, con los naranjos nuevamente en flor, Akiko se durmió por última vez. Su mano estaba fuertemente apretada en la de Manuel, una sonrisa de paz absoluta en su rostro. No hubo dolor, solo la serenidad de quien había completado finalmente el círculo de su propia vida y había cumplido su promesa. Manuel vivió 3 años más, cada día transcurrido en el jardín bajo los naranjos, pintando acuarelas de flores de azahar. Había aprendido de Akiko, y cada pincelada era una forma de mantenerla viva. Su última voluntad fue ser cremado, y que sus cenizas fueran esparcidas bajo los naranjos de la residencia Los Pinos, junto con las de Akiko, de modo que pudieran finalmente estar unidos para siempre en el lugar que habían transformado en un templo de su amor. El Gran Hotel Torre de Oro albergó una ceremonia conmemorativa que unió rituales japoneses y españoles en una armonía perfecta. María leyó una carta que Manuel había escrito antes de su partida, palabras que hablaban de cómo el amor verdadero no se mide en años vividos juntos, sino en años recordados. Akiko había vivido en su corazón durante 40 años de separación y durante 18 meses de reencuentro. Cada día había valido la pena vivirse. La lección que quería dejar era simple, profunda y esperanzadora. No dejen que el deber, el miedo o el tiempo los separen de quien aman. Y si son separados, nunca dejen de buscar, porque incluso después de 40 años, el amor espera bajo los naranjos en flor, paciente y eterno como la primavera que siempre regresa. Y así, en Málaga, la ciudad que había presenciado su separación y su reencuentro milagroso, el amor de Manuel y Akiko se convirtió en una leyenda eterna de que la paciencia y la fe siempre tienen su recompensa. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.